Una historia es como el pegamento que hace que funcione lo que quieres o alcances una meta que quieres. Es como, sin una buena historia puedes tener toda la estrategia posible, puedes tener todo el enfoque y puedes no lograrlo. La historia es ese pegamento. Entonces, hoy les quiero compartir como 5 características que necesitaría tener tu historia para que el de enfrente la perciba, la compre, la sienta y se conecte. La primera es que toda historia tiene que tener un buen protagonista. El protagonista de una historia, para que estén muy claros también, no necesariamente eres tú, y una historia, piensa en la que quieras, puedes contar la que sea, requiere de un protagonista. A veces el protagonista está muerto. De entrada tendría que describirte en actuación o en teatro qué significa o cuál es la definición del protagonista. El protagonista es el que desencadena la acción, no es el que sale más en la película. Esa es la estrella, si acaso. Pero el protagónico es quien desencadena la acción. Lo que a veces sucede es que en una película, seguramente lo han visto en algún libro, quien desencadena la acción es una persona muerta, es una fotografía, es la historia de alguien que no aparece. Entonces, muchas veces el protagónico no es el obvio, no es el que tú crees. Piensa muy bien en una historia que quieras contar. Si vas a contar tu historia, obviamente eres tú, pero si vas a contar alguna otra historia, no necesariamente el protagónico eres tú o una persona que está en la historia constantemente, es quien desencadena la acción. Toda buena historia tiene que tener un protagónico. Un buen protagónico tiene fuerza, tiene garra, te cae bien, o también puede llegar a suceder un buen protagónico como el protagónico de una serie que se llama Doctor House, te puede caer hasta mal. Puede ser divertido con todas sus imperfecciones, puede ser alguien neurótico, puede ser... De hecho, ahora se ha puesto muy de moda los protagónicos como más reales, ¿no? Un protagónico que te gana por quien es. Y sabes que por más necio o neurótico o soberbio o cualquier otra característica que tal vez no consideres positiva, se la perdonas por lo que genera, ¿no? O se la perdonas porque el antagónico es peor. El ejemplo es, de nuevo, en Doctor House, esa serie de un médico que diagnostica pacientes con enfermedades extrañas y es el único que le atina. Todo mundo le perdona a Doctor House cualquier cantidad de acciones bizarras que toma y hasta de su personalidad y cómo trata a los pacientes, porque el antagónico de esa serie es mucho peor y creo que todo el mundo tiene muy claro. Si no, te lo voy a decir ahorita, el antagónico es la enfermedad en cada capítulo. Ese es el antagónico. Contra esa está luchando. Entonces, pues al protagónico le permites lo que sea si la enfermedad es peor que él, ¿no? Entonces él puede ser desagradable, pero al final del día pues le atina y entonces todo el mundo se la perdona. Entonces una buena historia, como vas viendo hasta ahorita, tiene que tener un buen protagónico y un buen antagónico. El antagónico es el obstáculo para que el antagónico llegue a lo que quiere lograr. No nada más es el malo de la película. De nuevo, estamos muy acostumbrados, sobre todo en mi país, en México, somos una sociedad, como un día me lo dijo mi maestro de actuación, si nos pudieran describir con un género de teatro seríamos el melodrama. Creemos que hay buenos y malos. De hecho, en Latinoamérica tendemos a pensar eso muchísimo y creemos que hay héroes y villanos y creemos que los villanos nacen malos, ¿no? Es como la gente todavía cree que hay alguien que nace así, con una voz terrible, diciendo en su casa, te voy a robar. Yo creo que voy a salir a robar a alguien. Claro que no, todo el mundo tiene una razón por la cual lo está haciendo. Yo no la justifico, la entiendo y la puedo ver, nada más. Y en un género mucho más profundo que no es el melodrama, entenderías, y de hecho son las películas o los libros, cuando logras ver una historia con más realismo, te queda claro que hay dos versiones siempre a una historia. Entonces, un buen antagónico no nada más es un malo, no nada más es la persona mala que aparece en tu historia. Un buen antagónico es quien frena a ese protagónico a llegar a donde quiere llegar. Es el obstáculo que tiene que brincar, porque también, de nuevo, sin un obstáculo no hay un buen protagónico. Un buen protagónico es alguien, de nuevo, fuerte, con carisma, con características, simpático. O sea, ¿cómo vas a ver esas características de un protagónico si no las saca en algún momento de la historia? Entonces el antagónico en mi vida ha sido el status quo, los paradigmas actuales, y el protagónico de mi historia he sido yo. Ese ha sido mi obstáculo. Toda buena historia debe tener un protagónico y un antagónico. Ahora, toda buena historia tiene que tener pasión.
si no está contada con pasión, si no hay... Y pasión no es energía alta nada más. Pasión es un porqué muy profundo. Pasión es eso que te mueve, que te despierta, es un fuego, es que todos puedan conectar con algo de mi historia, que pueda haber empatía, que puedas entender lo que está pasando, que puedas ponerte en mi lugar, no nada más contarte lo que a mí me interesa contarte. No es por mí, es por ustedes, es por alguien más. Mi historia tiene que tener un impacto, tiene que servir de algo. Si no, yo sería víctima de mis circunstancias. Yo he dejado de ser víctima de mis circunstancias y de mi vida cuando entiendo que todo sirve para algo y le he dado ese significado. Entonces, hasta ahorita, toda buena historia tiene que tener un antagónico, un protagónico y tiene que tener pasión al contarla. Esas tres cosas que te acabo de decir no sirven de nada si no hay como un momento de cambio, un momento de inspiración, digamos. Ese sería como el nombre perfecto, un momento de inspiración. El protagónico tiene que tener un momento de inspiración. En mi historia, mi momento de inspiración fue cuando yo decidí realmente ir a buscar lo que yo creía que existía allá afuera sin que nadie me lo hubiera enseñado y sin que hubiera evidencia de que estaba a mi alrededor, que era ese nuevo paradigma. Yo creo que la vida se puede vivir de una manera distinta. Por ejemplo, estoy seguro, porque pues me lo han dicho y porque a veces lo veo en la cara de mis amigos, que es raro que me dedique a tantas cosas o que haga tantos deportes, o alguna vez alguien muy querido me dijo que ya que me conocía más entendía que yo tuviera animales raros o que me gustaran los deportes extraños, porque al principio él creía que lo hacía como por pose. Y poco a poco me fue conociendo y entendió que no, a mí no me importa aparentar o no me importa, no es por los demás. En realidad ha sido, y tal vez eso es lo que acaba apareciendo, caigo en un cliché, pero ha sido el hacer cosas distintas, ha sido por buscarme afuera de los límites, afuera de lo que me enseñaron. ¿Por qué tengo que tener un perro? ¿Por qué no puedo tener una tarántula? ¿Por qué tengo que jugar fútbol? ¿Por qué no puedo hacer kiteboard y ponerme una tabla y un papalote que me arrastra con el viento a 40 nudos por hora? No entiendo por qué tengo que hacer un deporte, por qué no 5, por qué tengo que ir al cine los sábados, por qué no los martes y en la mañana, por qué en la noche, por qué tengo que ir de antro, por qué no puedo estar en casas de amigos, por qué, y eso es lo que me puse a hacer en mi vida, a cuestionar todo. Y mi momento de inspiración, de hecho he tenido varios, pero ese momento de inspiración me acuerdo, fue cuando yo pensé que estaba estudiando ingeniería física, porque mi papá es científico y entre comillas era muy fácil para mí culpar o sentir que me habían obligado a eso. Entonces algún día me acuerdo, no sé si mi papá se acuerde, llegué a decirle, oye, pa, yo quiero estudiar actuación, ¿no? Y me choca que me tengas estudiando ingeniería física cuando no es lo que me gusta y ya llevo más de la mitad y ahora ya me quiero salir y siento que es un desperdicio y bla, 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 bla. Me dejó hablar y me acuerdo muy bien porque se me quedó viendo y me dijo, chico, haz lo que quieras, si te quieres dedicar a la actuación, escoge la mejor carrera, veré si te puedo pagar o te puedo ayudar, vete a donde quieras y te ayudo, pero no te quejes. Yo pensé que te gustaba y yo pensé que la habías escogido por ti, pero yo no te he obligado a nada. Mi papá puede ser muy persuasivo cuando lo quiere, pero en efecto, me cayó un 20 y nunca me había obligado a nada. Y ese para mí fue un momento de inspiración en donde si no me está obligando a nada y yo puedo mañana hoy decidir, que no quiero estudiar ingeniería, ¿por qué no la dejo? Y ahí fue muy curioso, ese día decidí terminar mi carrera de actuación, cuando además yo ese día descubrí que ya no quería ser ingeniero, ni quería estudiar ingeniería física, ni me iba a dedicar a eso. Pero ese día decidí terminarla y fue un momento de inspiración porque decidí terminarla, además de que yo sabía que ya no iba yo a dedicarme a eso, porque entendí que no era por los demás y nadie me estaba obligando. Y ahí fue cuando empecé a desafiar el status quo. Fue curioso, en vez de desafiarlo dejando la carrera, lo desafié terminándola y fue la primer decisión fuerte que tomé en mi vida. Y de ahí vinieron otras. Terminar ingeniería física y empezar actuación fue también un momento de inspiración en mi vida muy fuerte, porque entonces dije, ahora me voy a dedicar a lo que me apasiona, según yo, obviamente, ¿verdad? Entonces me dediqué a la actuación, entré a TV Azteca. Cuando me quise salir de TV Azteca y quise entrar a Televisa, fue un momento de inspiración, porque creí que ahí podía ganar más dinero por lo que yo estaba haciendo. Todo el mundo me dijo que no se podía y entré. Tuve otro momento de inspiración cuando renuncié a Televisa y renuncié a un cheque del doble de lo que ya ganaba por un negocio que me daba la mitad de lo que actualmente estaba ganando.
y por un sueño y por creerla. Ese fue otro momento de inspiración. Y luego un momento de inspiración fuertísimo fue cuando me salí de una empresa que me había dado mucha abundancia, mucho dinero, una empresa multinivel que había yo generado muchísimo, y me salí por valores, porque empecé a ver cosas terribles o cosas que no iban conmigo y yo no iba a vender mi alma o mi verdad o mi honestidad y mi lealtad y mis valores por un cheque, no lo iba a hacer. Y renuncié. Y otro momento de inspiración fue crear negocios propios y desde ahí empezar a crecer. Otro momento de inspiración en mi vida fue decidir dar un coaching y ponerlo en podcast, por ejemplo, hacer esto que estoy haciendo y ponerme vulnerable ante la gente y no saber si al final del día pues podrían juzgarme o realmente sirven, ¿no? Estos son varios momentos de inspiración de mi vida, pero sin ellos no hay protagónico. Sin pasión al contártelos no sirve de nada. Y sin un gran antagónico, da igual, el protagónico eres tú, es cualquier otro, pero no, ver un buen protagónico te hace sentir que sí, se parece a ti, pero wow, yo quisiera tener los pantalones que tiene o haber tenido la visión que tuvo el protagónico y en fin, eso es lo que te hace como atractiva una historia. Entonces, protagónico, antagónico, pasión, un momento de inspiración y por último tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, la historia es una porquería. Si tú no cuentas una historia, al final hay un cambio, es como, ¿qué? ¿Y luego? ¿No? ¿Y qué pasó? Es como un chiste, tiene que haber ahí al final los tamborazos y algo, ¿no? El platillazo que te haga sentir que ahí está el cambio y te cuentan un pedazo de historia al final que no te esperabas, ¿no?